Lástima que no está la señora Tapia, porque ella pues aseveraría lo que voy a decir. Fue por ahí de los años 1690, ella ya era una jovenzuela, en los que Sor Juana Inés de la Cruz escribió Hombres necios que acusáis. Y desde entonces ya, como dice la señora, echaba de ver lo que las morras han sufrido. Han sido perseguidas, han sido señaladas, han sido juzgadas. No le hace dónde, no le hace cuánto, pero los machines seguimos fregando el asunto y eso no está nada bien. Aquellas que están en la cárcel son tratadas 1000 veces peor. Y de eso justamente va el nuevo libro de nuestra invitada Mercedes Becker. Acusáis a la mujer sin razón. Vamos a darle un aplauso para recibirla. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias a ustedes. Aquí andamos trabajando, mi querida Mercedes, y esperando que nos cuentas de Acusáis a la mujer sin razón. Platícanos, porque es realmente, yo que he tenido la oportunidad de visitar cárceles de mujeres, sí es una vibra muy distinta. Muchas de ellas están ahí porque fueron, pues les pusieron el dedo sus maridos, que eran los jefes. Casos. Entonces está muy cañón. Platícanos, Mercedes, por favor. Así es, creo que como mencionas, justo este libro trata de poder dar voz a las mujeres que están privadas de la libertad sobre sus historias, ¿no? Escuchar qué pasa, cuál fue el contexto que ellas vivieron, qué fueron las circunstancias por las que pasaron y la violencia que estuvo presente siempre en sus vidas, que las ha marcado, y que muchas veces es esta misma violencia estructural la que las llevó a cometer un delito o a estar privadas de la libertad, incluso muchas veces siendo inocentes. Entonces, lo que buscamos en este libro es eso, poder dar voz a las mujeres que están privadas de la libertad para poder entender sus historias, sus contextos, las situaciones por las que pasaron, y de esta manera poder encontrar realmente programas que sean efectivos y que ayuden a las mujeres que están privadas de la libertad a tener un proceso efectivo de reinserción social. ¿Es un libro de testimonios, Mercedes? Así es un libro donde contamos los testimonios que hicimos a lo largo de un año. Estuvimos haciendo entrevistas en diferentes cárceles de todo el país, en diferentes estados, donde las mujeres cuentan sus historias, ¿no? Son historias transcritas de ellas, de su boca, de sus historias, de lo que vivieron, de lo que las llevó a estar privadas de la libertad, del contexto que tuvieron antes de la cárcel, y de lo que explica mucho lo que son los roles de género en la delincuencia, qué pasa antes de que lleguen a prisión, qué pasa cuando las juzgan, si es con perspectiva de género o no, y cómo se vive dentro de las cárceles de mujeres en nuestro país. Estar en la cárcel o ser encarcelado o encarcelada es caro. O sea, para todo tienes que pagar, porque pues si no te agarran de barquito, si no pasan muchas cosas. Y imagínense ustedes en el asunto con las mujeres, en una cárcel de mujeres. Platícanos un poquito, por favor, alguna historia que tengas que te haya realmente conmovido, que te haya dicho, tengo que seguirle porque esto es muy fuerte y tengo que apoyar de alguna manera. Así es, creo que la primera vez que me di cuenta que no me podía ir de esto fue hace como 7 años, en uno de los talleres de salud mental que impartía en ese momento. Cuando una de las mujeres, que era como muy rebelde en los talleres, siempre llegaba tarde, echaba mucho relajo, era muy simpática, decidió contar su historia y nos contó cómo desde que tenía 3 años su hermano la había vendido a los vecinos por 15 pesos, ¿no? Y era esto algo que hacía él de manera recurrente. Y como a los 10 años empezó a consumir alcohol, a los 11 años empezó a drogarse, a los 13 años se fue de su casa, empezó a prostituirse. Era una mujer de a lo mejor 38 años en ese momento, ya estaba privada de la libertad, tenía 7 hijos de diferentes papás, tenía marcas en el cuerpo donde la habían marcado como si fuera una mercancía, como si fuera ganado en los lugares donde había trabajado. Y para mí fue muy claro que esa mujer no eligió la vida que estaba teniendo, ¿no? A esa mujer a los 3 años le dijeron que tenía un valor de 15 pesos y se lo repitieron a lo largo de su historia donde muchas veces, ¿no? Pues creo que estas son las historias que encontramos dentro de las cárceles y que muchas veces vemos a la mujer delincuente o la mujer que está en la cárcel y no a la niña olvidada, descuidada, maltratada, abusada y violentada. Estamos hablando del siglo XXI, o sea, no estamos hablando de la Inquisición y de aquellas épocas, y sigue sucediendo esto en la actualidad. Oye, Mercedes, en ese, digamos, pues libro testimonial, ¿cuál es el común denominador de los casos que presentan en ese libro? O sea, ¿por qué están las mujeres? Porque sí yo creo que sí hay patrones, ¿no? Hay patrones que digamos que son
que están Generales, ahí, que claro. son generales, ¿no? Pero particularmente en el caso de las mujeres que están en la cárcel, sí hay un común denominador. Sí, creo que son varios, ¿no? O sea, existen muchos factores de riesgo que las llevan a estar en prisión, que tienen que ver principalmente con los temas de violencia, con la pobreza y la falta de oportunidades y con abandonar los estudios, ¿no? En muchas de las historias de este libro vemos cómo por necesidades económicas o por el simple hecho de ser mujeres, tienen que abandonar los estudios a una edad como muy temprana para trabajar en labores del hogar de sus casas, ¿no? Y otro, creo que factor muy importante es las relaciones con sus parejas. Muchas de las mujeres que nos cuentan las historias terminan delinquiendo a causa de su pareja, a causa de un hombre en su vida, ¿no? Sí, Mercedes, Es que- sí. Sí. ¿En dónde encontramos tu libro? Ya está, lo tienes en electrónico. Es importante y necesario, además, saber de esto, abrir estos ojos y decir, vaya, las cosas no están tan fáciles y ellos la tienen peor que nosotros. Claro. Así es, el libro lo pueden encontrar ya en casi todas las librerías, en El Péndulo, en Gandhi, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, lo pueden encontrar prácticamente en todos los lugares. Y se los recomiendo mucho. Son historias fuertes, pero creo que son historias que nos dan mucha realidad y contexto de nuestro país y de lo que está pasando actualmente. Mercedes, ¿hiciste amigas? ¿Hay alguien con quien sigas en contacto de todas estas entrevistas y después de Testimonios. todo este trabajo? Sí, claro. Nosotras llevamos ya muchísimos años yendo a la cárcel todas las semanas. Y por supuesto que tenemos relaciones muy cercanas. Incluso cuando salen, muchas de ellas trabajan con nosotras en la asociación. Y sí, al final creo que las percibimos a veces como nos separamos, ¿no?, de las personas que están en la cárcel y se nos olvida pensar que son personas igual que nosotros, Mujeres. mujeres. Entonces, sí, creo que hay muchas de ellas a quienes les tengo mucho cariño Pues muchas gracias, Mercedes. Por favor, tus redes sociales y si tienes alguna página de libros, si no, tus redes Sí, sociales. ¿y por qué editorial está publicado, Mercedes? Por Penguin. La editorial es Penguin, Penguin. Y las redes nos pueden encontrar en @lacana_mx, @merchebecker, y la página de la asociación es www.lacana.mx. Perfecto, muchas gracias. Mercedes Becker, y esto que fue Acusáis a la mujer sin razón. Mil gracias nuevamente y gran trabajo, Mercedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, Gracias. gracias.